Hola, amiguitos de YouTube, ¿cómo te dicen que les va? ¿Todo bien? ¿Todo nice? Espero que sí. El día de hoy vamos a ver un videito de Davidchenko. Güey, hace mucho que... Ah, no, mentira, no hace tanto. Bueno, sí, hace mucho. Vamos a ver top 6, los mayores misterios de los polos. Así que, ¿están listos? ¿Están preparados? Comencemos. Los polos, es decir, el Ártico y el Antártico, son de los lugares más inhóspitos y fascinantes de la Tierra. Un páramo blanco de viento cortante, cubierto de una capa kilométrica de hielo, rodeados por océanos congelados y sometidos a temperaturas extremas. No por nada estos territorios esconden bien sus secretos. Tan solo mencionar la palabra Ártico o Antártico ya se nos llena la cabeza de expediciones trágicas a los confines más aislados del planeta Tierra. Como no, lo inhóspito y aislado de estos lugares los convierte en el caldo de cultivo perfecto para toda clase de misterios. Desde criaturas legendarias que acechan bajo el hielo, hasta fenómenos que la ciencia aún intenta explicar. A fin de cuentas, los polos nos recuerdan que hay mundos en nuestro propio planeta que permanecen ocultos, y que la línea entre realidad y leyenda a veces se vuelve difusa. Así que en el vídeo de hoy, acompañando a explorar 6 casos misteriosos en estos territorios remotos, y a descubrir por qué los polos siguen siendo uno de los mayores enigmas del planeta. Hasta cierto punto podéis considerar este vídeo como un especial Navidades. No os robo más el tiempo. Equiparos vuestras mejores ropas invernales y adentrémonos en las regiones polares, los bordes del Atlas, los confines del mundo. En el siglo XIX, Britania gobernaba los mares. La marina británica alcanzaba todos los rincones de la tierra. Fuese cual fuese la costa, allí se podría presentar cualquier día la Royal Navy. Ciertamente ese país de tenderos, como le llamaba Napoleón, demostró que quienes controlaban las olas, controlaban el mundo. En esta época de dominio, los británicos comenzaron a trazar nuevas rutas para hacer sus viajes más rentables. Una de estas nuevas rutas doradas no era otra que el Paso del Noroeste. Esta teórica ruta tenía como objetivo rodear el Ártico canadiense y salir al Pacífico por el mar de Bering, todo con el objetivo de agilizar las rutas con Asia. El gobierno británico veía con buenos ojos esta empresa, así que en el año 1845, 2 barcos, el HMS Erebus y el HMS Terror, partieron hacia el Ártico bajo el mando del capitán Sir John Franklin. Ya se había intentado con anterioridad trazar esta ruta, pero todos los intentos habían fracasado, pero esta vez se creía posible. En una época de avances navales, estas 2 naves poseían lo más avanzado en tecnología naval, un motor de vapor interno que propulsaba una hélice, lo cual permitía que la embarcación no estuviese totalmente condicionada por el viento, algo revolucionario para la época. Esta no era una expedición cualquiera, la ciencia se antepondría al hostil ártico. La expedición partió con aire triunfante el 19 de mayo de 1845 de Greenwich, Inglaterra. El 26 de julio los barcos llegaron a St. John's, en Terranova, último punto de contacto con el continente antes de dirigirse al Ártico. Las últimas noticias de las 2 embarcaciones provenían de sus avistamientos por parte de unos balleneros que juraron haberlas visto en agosto ancladas en la bahía de Baffin, esperando mejor tiempo antes de adentrarse en el Paso del Noroeste. A partir de ahí, silencio. Nunca se recibieron nuevas noticias directas de la expedición de Franklin, pero lo que encontraron expediciones posteriores, algunas tan recientes como los hallazgos de 2016, nos hablan del trágico destino de las embarcaciones y sus marineros. Podemos especular que la expedición no consiguió avanzar tan rápido como pensaban, o que el invierno ártico se adelantó. El caso es que un buen día los marineros despertaron y se dieron cuenta del horror. El océano se había cerrado a su alrededor. El hielo los había atrapado. No había forma humana de liberar las naves. Frente a ellos, la única esperanza era aguantar el invierno ártico, a la espera de la primavera. Es decir, tendrían que enfrentarse cara a cara con la noche eterna del Polo Norte, con víveres limitados y con el motor de vapor de los barcos como única fuente de calor. Imagina ver un día ponerse el sol por el horizonte para no volver a verlo por 4 meses, contando cada lata, cada kilo de carbón, siendo plenamente consciente de que cuando todo eso se acabe, estás muerto. Pero los oficiales a cargo de la expedición habían sido precavidos. Contaban con víveres y suministros de sobra en caso de que algo como esto ocurriese. Obviamente la huida era imposible. Incluso manteniendo una marcha constante en línea recta hacia el sur, morirían mucho antes de ver ni siquiera un arbusto bajo. Es decir, el plan era esperar. Eso sí, esperar en uno de los lugares más hostiles del planeta. Las temperaturas en invierno en este lugar pueden alcanzar los 60 grados bajo cero. Existen testimonios de la época, de balleneros o marineros, a los que les explotaron los dientes dentro de la boca debido al contraste de la temperatura al aspirar el helador aire. Cualquier pedazo de... ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Chingada madre! ¡Güey, no, qué horror! ¡Qué maldito horror! Me quedé en shock. Me quedé muy en shock.
Miren, güey, había escuchado muchas cosas en esta vida. Uno, escucha cosas. Pero que se te exploten los dientes. Que se te revienten las muelas. Güey, ¡ay! No, maldición. Los dientes dentro de la boca debido al contraste de la temperatura al aspirar el helador aire. Cualquier pedazo de piel expuesto a estas temperaturas se resquebraja, como si fuera de papel. Las narices, los párpados, los labios, las orejas, todo ello se cae a pedazos. En el Ártico, el aire, el viento, la humedad que congela los huesos, todo quiere matarte. Mejor dicho, este lugar no es para los humanos. Pero parece ser que el plan no salió como esperaban. Aquel año fue notoriamente frío, es decir, la primavera no trajo consigo un retroceso de la capa de hielo. Según las anotaciones encontradas en los cuerpos de varios marineros, enterrados en las islas del norte de Canadá, los barcos estuvieron 1 año y medio atrapados en el hielo. Del mismo modo, en las anotaciones se apuntaba que los hombres empezaban a desaparecer uno a uno, y que el mismísimo capitán Franklin había muerto. No se sabe con exactitud cuál fue el destino final de los 130 hombres, pero los restos arqueológicos encontrados nos muestran el horror. Fuese lo que fuese que se desarrolló en aquellos barcos fantasma, la situación se convirtió en un sálvese quien pueda. Diferentes grupos enfrentados con oficiales con diferentes opiniones tratando de salir de aquel infierno. Los restos encontrados años después muestran signos de inanición y cuerpos dispersos, como si el hielo mismo los hubiese reclamado. Algunos hombres se habían alimentado los unos de los otros para sobrevivir. Las marcas de cortes en los huesos son claras señales de canibalismo. Otros parecían haber vagado perdidos sobre el hielo por millas, utilizando trineos improvisados para tratar de llegar a mejores terrenos al sur, pero nunca llegaron a su destino. A lo máximo que llegaron estos desesperados es alcanzar las islas del norte de Canadá, rocas desnudas de aspecto alienígena donde nada crece. Los enterramientos en estas islas lo dejan bastante claro, pero fueron los análisis de los cuerpos los que mostraron un terrible detalle. Los análisis indican un envenenamiento por plomo, seguramente debido a contaminación de los alimentos en las latas. Esta intoxicación ataca directamente al cerebro, provocando brotes de violencia, comportamiento errático y alucinaciones. Una mezcla explosiva para los marineros que se encontraban ya de por sí en una situación desesperada. Solo podemos imaginar qué es lo que los marineros afectados veían en la oscuridad ártica, esperando a que se separasen de los barcos encallados. A pesar de que los hechos que se desencadenaron en el Erebus y el terror son pura especulación, los restos de las naves y el reguero de cuerpos son un recordatorio de que la naturaleza en su forma más extrema puede ser más aterradora que cualquier monstruo. Franklin y su tripulación se convirtieron en leyenda, pero no por heroísmo, sino por la silenciosa y terrible fuerza de un mundo que devora a quienes se atreven a desafiarlo. Una de las mayores tragedias de las expediciones árticas se queda aquí. En shock. ¿Qué crees que te diga? Las imágenes están fuertes. Fuertes. Heavies. Ahí está. Güey. Qué feo. Hoy amistad. Y es que ya... ¿Vieron cuando...? Hay gente en el mundo que dice, no, la vida antes era mejor. Güey, decir a esta gente. Decir a esta gente. No, amistad. Qué horror. Qué espanto. Y es que, güey, era obvio que en algún momento iban a canibalizar a esta. Porque, güey, están en el medio de la maldita nada. Obvio, no les iba a alcanzar. Güey, y qué raro que dejaron el barco medio intacto también, ¿no? Porque uno en la desesperación, en el frío, güey. Yo empiezo a prender fuego todo. Y bueno, y el que tiene frío que venga y el que no, bueno, que se vaya a cagar. Horrible, amistad. Espantoso. Y se iban a caminar. Y dudo que hayan llevado como que el abrigo suficiente y necesario como para protegerse de ese tipo de frío. Es que, amistad, a menos que maten un fucking oso y se metan adentro, dudo que pudieran conseguir algo para abrigarse bien. Ay, qué feo. Porque miren, a mí me gusta el frío, pero hay algunos fríos que me desagradan, ¿no? Y no me quiero imaginar el pinche frío allá. Güey, el frío que te da la necrosis debe ser horrible. Ese frío que te corta la cara, ¿no? Porque todos conocemos el frío. El frío de haberte lavado la cara a la mañana y tener que ir al colegio con la cara húmeda. Y vivir en el medio del campo, ¿no? Hay tipos de frío muy, muy distintos. Y no es lo mismo ir y no es lo mismo que caiga un poco de nieve a este tipo de frío. Este tipo de frío, amistad. Ay, si no tolero el frío seco en las mañanas de invierno,
este tipo de... Yo llego a estar ahí 2 segundos y me muero. La primera en cesar. Pero, güey, ¡ay! Espantoso. Y de nuevo, dudo que hayan tenido ropa en el momento como para poder abrigarse bien de ese frío. Es que era cuestión de tiempo nomás para que todo termine en tragedia. Qué feo, amistad. Qué feo. En las vastas llanuras heladas del Ártico, donde solo el cortante viento emite sonido, algunos habitantes han reportado desde hace décadas un fenómeno inquietante. De la nada, mientras realizan alguna actividad, llega a sus oídos un sonido estridente, una frecuencia grave, constante y difícil de localizar. No se trata de algo momentáneo. Este sonido puede durar horas o incluso días. Los testimonios comentan que dormir se hace imposible. Es como si un insecto se hubiera colado entre sus oídos, como un motor lejano, un transformador eléctrico o un avión que nunca llega a pasar. No todos pueden oírlo, y quienes sí lo perciben aseguran que no proviene de una dirección clara. El sonido parece atravesar el cuerpo, más que llegar a los oídos, lo que provoca sensaciones de inquietud, insomnio, dolor de cabeza o ansiedad. Las personas más sensibles lo describen como una tortura. En comunidades pequeñas del norte de Canadá, Alaska y Siberia, este zumbido ha sido motivo de preocupación desde hace décadas. A este fenómeno se le conoce como el zumbido ártico. Se manifiesta generalmente por debajo de los 100 Hz. Una de sus características más llamativas es que no siempre puede ser registrado por instrumentos convencionales, aunque sí es percibido por un porcentaje reducido de la población. Muchos son los que realizan la conexión del zumbido ártico con un fenómeno más amplio conocido como The Hum. Sin embargo, el entorno ártico añade factores únicos que podrían explicar su aparición. Una de las hipótesis más aceptadas señala los fenómenos naturales de baja frecuencia, como el movimiento de grandes masas de hielo, el crujir de glaciares o las vibraciones generadas por el océano al interactuar con la plataforma de hielo. Estos sonidos pueden viajar largas distancias debido a la densidad del aire frío, que permite una mejor propagación de las ondas sonoras. Otros comentan que este fenómeno es debido a la actividad geomagnética y electromagnética. El Ártico es una región con alta incidencia de perturbaciones en el campo magnético de la Tierra, especialmente durante tormentas solares. Estas perturbaciones generan ondas electromagnéticas de muy baja frecuencia. Algunos científicos plantean que, bajo ciertas condiciones, estas ondas pueden inducir a vibraciones en estructuras naturales o artificiales, produciendo sonidos audibles indirectos para el ser humano. Aunque esta teoría aún no está en investigación, resulta consistente con la coincidencia entre el zumbido y eventos geomagnéticos intensos. Pero hay quienes comentan que el sonido no proviene de la estratosfera, sino de las profundidades, como si en los oscuros abismos árticos hubiera algo generando este sonido. Esto tendría relación con el caso del pitido submarino de Nunatak, Canadá. En el año 2016, los nativos de esta aislada región del Ártico comentaron escuchar un sonido perturbador que atravesaba el hielo. Según los habitantes, este sonido ahuyentaba a la fauna autóctona. Aquel verano de 2016 casi no aparecieron cetáceos en la región. Las autoridades canadienses realizaron una investigación, tratando de averiguar si se trataba de actividad de alguna compañía minera, submarinos, sonares militares. Ninguna de estas hipótesis resultó cierta. No hay ninguna solución definitiva a este fenómeno. Simplemente se trata de un suceso sin explicación. Una anomalía que se detuvo tan súbitamente como empezó. El misterioso zumbido del Ártico se queda en este puesto. Tremendo. Yo sería de esa gente. No tengo la habilidad de... ¿No les pasa que a veces, escuchan la electricidad? No sé cómo explicarlo. No sé cómo explicarlo. ¿Es molesto? Sí. Más cuando te querés concentrar para hacer algo. A veces cuando conecto a cosas específicas, por ahí, no sé, un cargador o cosas así, escucho el zumbido de la electricidad, ¿no? Ahora imagino, escucharlo en todos lados. ¡Ay! Me vuelvo loca. No puedo. Yo puedo tolerar ciertos sonidos. Así ya no. Igual imagínate ir a vivir, a nacer allá, por aquellos lares. Me gusta el frío, pero tampoco tanto. Siento yo. Tal vez soy una falsa fan del frío. Maybe. O tal vez estoy viejita y el frío ya me afecta. Pero qué molesto igual. Qué horror, qué molesto. Y al punto de que la fauna escapaba de este sonido... Peor, muchísimo más molesto. El extremo norte de la península escandinava es uno de los lugares más bellos y a la vez hostiles del continente europeo. Formando parte del círculo polar, esta región helada cubierta de densos bosques es un entorno ideal para presenciar las auroras boreales. Pero también... ¿Por qué la vida es así? ¿No? Miren qué maldita belleza. Miren qué maldita belleza. ¿Por qué el mundo es así? Las cosas más peligrosas las hace hermosa.
¿no? Me pasa con los animales. ¿Por qué la vida hizo al osito así? ¿Por qué hicieron a los osos así? Si esa madre te mata de 2 puñetes, ni siquiera 2. Lo que te masca un poco y ya estás muerto. No entiendo, no comprendo. No entiendo cómo funciona que cosas tan lindas sean tan hostiles. Una región helada cubierta de densos bosques es un entorno ideal para presenciar las auroras boreales, pero también se trata de un lugar idóneo para perderse y en el que se pueden alcanzar los 40 grados bajo cero en invierno. Es en la región de la Laponia finlandesa donde nos encontramos nuestro siguiente misterio. En los años 30 del siglo pasado se dio un conflicto armado entre Finlandia y la Unión Soviética, conocido como la Guerra de Invierno. La guerra fue relativamente breve, unos 3 meses de duración, y acabó con una victoria soviética. Aún así fue una victoria pírrica para los soviéticos. Las bajas que sufrieron estaban completamente desproporcionadas. Simplemente el ejército rojo no estaba pensado para combatir en estas condiciones. El equipamiento invernal era insuficiente, la logística fallaba constantemente, y las columnas de soldados y vehículos avanzaban por carreteras estrechas, lo que les hacía vulnerables a las emboscadas. En contraste, los finlandeses conocían perfectamente el terreno, y supieron explotarlo con tácticas flexibles y movilidad ligera. Lo más terrible, como no, era el frío y la oscuridad. En ciertas batallas, miles de soldados soviéticos murieron de frío, por no tener la equipación adecuada. En el conflicto se registraron temperaturas de 43 grados bajo cero. En algunas unidades, el 10% de sus integrantes murieron por congelación incluso antes de cruzar la frontera finlandesa. Los soviéticos estaban cayendo como moscas en estos bosques boreales, pero en una unidad en concreto ocurrió algo antinatural incluso para las condiciones excepcionalmente brutales del conflicto. El Grupo 14 del Ejército Rojo pretendía atravesar la parte norte del país con el objetivo de tomar las poblaciones de esta zona. Se trataba de una de las regiones más abruptas del país, una barrera forestal casi impenetrable. Pero claro, esto también quería decir que no estaría tan bien defendida como la frontera sur del país. Los soviéticos se adentraron en los bosques de la noche perpetua con la esperanza de flanquear las defensas finlandesas. A medida que se adentraban más, el ejército se dispersaba más. Lo que antes eran largas columnas de soldados se convirtieron en grupos separados con apenas contacto los unos con los otros. Los soviéticos interactuaban con los lugareños de los pequeños poblados de la región, buscando refugio o suministros para hacer frente al feroz frío. Se dice que en el pueblo de Ivalo, varios locales comentaron que no era buena idea acampar en el bosque, que lo mejor sería que siguieran por la carretera principal y acampasen en una explanada de las afueras del pueblo. Los soviéticos hicieron caso omiso a estos consejos, creyendo que el aviso era un engaño para que los rusos se dirigiesen por una carretera rodeada de denso bosque, siendo blancos perfectos para una de las típicas emboscadas finesas. Así que los diferentes grupos establecieron campamento en el interior del bosque de Ivalo. No se sabe con exactitud lo que ocurrió en el bosque, lo que sí sabemos es el resultado. El ejército finlandés fue informado por parte de los habitantes de la presencia de una unidad soviética acampada cerca de Ivalo, así que los finlandeses se prepararon para interceptarlos. Les llegaron informes de disparos en el bosque. Ya había comenzado un combate. Puede que una avanzadilla de guerrilleros finlandeses se les hubiera adelantado. Pero cuando llegaron a la posición, lo que se encontraron fue una escena sacada directamente del infierno. Un bosque de cadáveres. Una alfombra de nieve roja donde descansaban cientos de soldados soviéticos congelados, en todo tipo de extrañas posiciones, la mayoría de ellos mutilados. Por unos momentos los finlandeses pensaron que ese fue el resultado del ataque de algún tipo de animal, como una manada de lobos o de osos. Pero siendo realistas, estos animales podrían acabar con algún pequeño grupo de soldados solitarios. ¿Pero contra cientos de soldados armados? Del mismo modo, por muy mala puntería que tuvieran los soldados, deberían haber encontrado alguno de los animales muertos junto a los soldados. Claro. Pero es entonces cuando los finlandeses encontraron algo que tiraba la teoría del ataque animal por la borda. Una imagen horripilante que es la prueba definitiva de este suceso. Una piel completa de un soldado soviético colgando de un árbol. Esto no era obra de ningún animal. El suceso conocido como el monstruo de Ivalo sigue siendo uno de los mayores misterios de las latitudes boreales de Europa. El ejército finlandés no recibió ninguna noticia de que los guerrilleros de la zona se hubieran enfrentado con los soviéticos. El alto mando finlandés también les remarcó que eran la única compañía presente en la región de Ivalo. Esto no era obra de los suyos. Hay quienes apuntan que al quedarse sin suministros los soviéticos enloquecieron y comenzaron a matarse los unos a los otros. No sería el primer caso de los soviéticos recurriendo a medidas desesperadas como el canibalismo debido al terrible frío y la falta de suministros. Pero este destacamento en concreto tenía todavía suministros de sobra. Los lugareños comentaban que no era la primera vez que ocurrían casos como este en los bosques de la región. Se trataba de algo relativamente común. Todos los cazadores curtidos de la zona tenían alguna que otra historia extraña. Aún así, el caso se archivó como un grupo de soldados soviéticos que se volvieron locos en el bosque de Ivalo. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que se trata de un caso que de verdad hiela la sangre. Amistad. Y digamos, porque esto sí lo hemos escuchado 1001 vez. ¿Qué verga habrán visto? ¿Con qué miércoles se habrán encontrado
Porque esto no es normal. Güey, te puedo entender que los atacó un animal. ¿Qué sé yo? Tal vez era un animal que corría muy rápido, empezaron a disparar para todos lados y se mataron entre ellos. O no. O se volvieron locos. Acá, igual. No importa la wea. ¿Cómo encontrás la piel así, arrancada, quirúrgicamente hermosa, arrancada así de cuajo, pero entera, de un soldado? ¿Qué animal hace eso? Ninguno. ¿A cuál de esos humanos hubiese tenido el tiempo para hacer eso? O la energía, güey. No. Este es rarísimo. Rarísimo, rarísimo, rarísimo. Yo entiendo igual que la gente del lugar, ¿no? Locales. Ven cositas, saben cositas, ¿no? Pero, güey, no deja de sorprender. Es una locura. Es una locura. Ahora es demencial esta madre. Güey, ¿cómo chingados encontrás eso y decís, se murieron? No. No. Es rarísimo, es muy, muy extraño, güey, los malditos aliens. Y acá, miren, yo no soy de creer en estas cosas, pero, güey, no tiene ningún perro sentido. Los malditos aliens. No hay más, ya está, güey. ¿Quién más si no? Qué perro miedo, qué horror. Qué feo. Siempre me impacta esta historia. Y cada vez peor. Porque mientras más tratas de razonarlo, peor quedas. Los inuits, erróneamente llamados esquimales, son una de las culturas más duras del mundo. Estos nativos del Polo Norte llevan miles de años viviendo en el que probablemente es el entorno más hostil en el que el ser humano se haya instalado. Y aunque hoy en día cuenten con todas las comodidades modernas, la verdad es que siguen llevando un modo de vida que no se aleja demasiado de cómo vivían sus ancestros. Este sigue siendo un pueblo que conoce el infierno blanco como la palma de su mano. Saben apreciar la belleza de este lugar, pero también sin ninguna duda sus peligros. A partir del invierno boreal, el océano Ártico se congela, creando la masa flotante de hielo que todos conocemos, la banquisa. Esta masa flotante es clave para los animales del Ártico. Los osos polares vagan sobre esta superficie para cazar presas, y muchos peces, focas y crustáceos forman una cadena trófica que arranca de las algas que crecen bajo el hielo. Los inuits no son una excepción. Llevan desde siempre aventurándose en el mar congelado en busca de recursos para pasar el invierno. Entre todos los pueblos inuit que habitan el círculo polar ártico se comparte un relato folclórico idéntico en todos los casos. Los relatos cuentan la existencia de criaturas que acechan bajo esta capa de hielo, esperando a que algún inocente se acerque demasiado a uno de estos agujeros en el hielo. Reciben muchos nombres dependiendo de la región. Puede que el más conocido sea Kalupalik, un ser acuático de aspecto de pez antropomorfo que roba niños mientras nadie está mirando, arrastrándolos a las oscuras aguas árticas. En principio, estos relatos pueden parecer una forma de explicar la desaparición de gente que cayó al agua por uno de estos huecos en el hielo y nunca volvió a emerger, además de tener como objetivo principal advertir a los más pequeños de los peligros de estos océanos congelados. Pero hay quienes señalan algo más. Puede que en realidad los inuits no adviertan a sus más jóvenes sobre los peligros de caer por accidente en el agua, sino del peligro de asomarse en estas grietas y respiraderos precisamente por lo que habita ahí. No me refiero a criaturas sobrenaturales, sino a los auténticos depredadores del Ártico. Es la teoría del depredador invisible. Porque en estas aguas frías y oscuras del norte se desliza una sombra antigua, una criatura que en principio parece lenta y pacífica, pero que en realidad se trata de un depredador encubierto. El tiburón boreal, también llamado tiburón de Groenlandia, es un escualo de lo más singular. Se trata de los únicos tiburones que pueden vivir en las heladas aguas árticas durante todo el año. También se trata de los vertebrados más longevos, con estimaciones que indican que este animal puede vivir hasta 400 años. Los mayores ejemplares pueden superar los 6 metros de longitud. Es decir, que estos tiburones no tienen nada que envidiar a otros más famosos como el gran tiburón blanco. Pero a diferencia del agresivo método de caza del gran blanco, el tiburón boreal es lento, nadando por lo general a 3 km por hora. Aún así, esto no le convierte en un cazador menos eficaz. Dentro de los estómagos de estos tiburones se han encontrado todo tipo de restos: bacalao, focas, morsas o incluso restos de renos y osos polares. Sí, habéis oído bien, osos polares. Como no, dentro del estómago de estos tiburones también se han encontrado restos humanos. En principio muchos podrían pensar que se trata de un carroñero, que simplemente arremete con todo tipo de restos que acaban en el mar. En algunos casos esto puede ser cierto, el olfato de este tiburón es prodigioso. Pero ocurre una cosa:
Mientras la mordedura de otros tiburones dejan como resultado unos tajos como de cuchillo, la mandíbula del tiburón boreal, rematada en pequeños dientes, se parece más a una cuchara de helado, una cicatriz perfectamente circular. El tiburón muerde con sus potentes mandíbulas y arranca un trozo perfectamente simétrico. Se han visto ejemplares de beluga y otros cetáceos con estas inconfundibles marcas. Pero como este tiburón lento es capaz de atacar a criaturas rápidas y activas. La respuesta es emboscada y paciencia. Se teoriza que estos tiburones pueden esperar pacientemente cerca de los respiraderos, huecos en el hielo que permiten respirar a los mamíferos marinos, esperando a que alguna víctima salga a respirar. Y mientras la presa está tranquila tomando una bocanada de aire, el tiburón se acerca desde la penumbra y es entonces cuando se cobra su recompensa. Pero aparte de esto, el tiburón boreal tiene otro as bajo la manga. Estos animales son ciegos. Esto es debido a un parásito ocular que se incrusta en la córnea y se alimenta de los ojos del tiburón. Se trata de una especie de copépodo que ha evolucionado específicamente para parasitar a estos tiburones. Ahora bien, estos parásitos dejan ciego al tiburón, pero en estas oscuras aguas los escualos no necesitan ver, simplemente oler y sentir las vibraciones. A cambio, estos copépodos le dan la habilidad de la bioluminiscencia. Estos parásitos oculares brillan con una luz azul verdosa. Hay quienes postulan que esta bioluminiscencia puede actuar a modo de cebo, para atraer a presas hacia un misterioso resplandor que proviene de un feroz depredador. Es decir, que hasta cierto punto podríamos considerar esto una relación mutualista. Aún así, esta teoría no ha sido comprobada al 100%. En caso de que esta técnica de caza fuese cierta, uno puede imaginarse a un niño inuit acercándose a uno de estos respiraderos y siendo sorprendido por un resplandor azulado. El niño con curiosidad se acerca para ver qué es esa luz que proviene de lo profundo, para que en un abrir y cerrar de ojos el tiburón boreal salte y agarre a su víctima. Lo peor es que en el caso de las presas más pequeñas, estos tiburones se alimentan utilizando una técnica conocida como succión. Básicamente, las absorben enteras, sin masticar. Prueba de ello son las pequeñas focas enteras que se han encontrado en el interior del estómago de uno de estos monstruos. Un niño humano podría tener este horrible destino perfectamente. Pero por ahora, la teoría del depredador invisible sigue siendo un misterio. Una cosa es segura, no acercarse al agua de la banquisa ártica sigue siendo uno de los consejos más expandidos del pueblo inuit. Está hasta para hacer una maldita película de terror. Amistad, desconocía a este escualo. La verdad. Sí, total y completamente en shock. Amistad, pinche Gary. Los animales son una cosa que me sorprenden. Amistad. Ya de por sí, uno tiene como que la idea de que los tiburones son malos, ¿no? Que te mascan y tienen los dientes de un tamaño así, que te arrancan la perra cabeza. Uno ya le tiene como que idea a los tiburones. Imagínate estar a ser un niño, weón, acá. Maldito esquimal, ¿no? Acercarte así te sale esa madre. Y te sale esa madre. Y tiene todo el sentido del mundo que la gente lo retrate como esta cosa mitológica de como una mujer que sale del agua y se lleva a tus hijos. Porque, güey, me están diciendo que este ser hace como... te chupa y chao. Igual y yo creo que sí te da curiosidad. Más que nada, no creo curiosidad por sus ojos, sino más bien por su nariz. Tiene como una cruz en la nariz. No sé si lo notaron. Tiene una crucecita en la nariz. Entonces, claro, imagínate acercarte, ver todo oscuro y de repente ver una cruz en el agua, ¿no? Y como que querés enfocar. Y de repente cuando se hizo grande ya te comió. Malditos escualos. Yo que tanto aprecio le tengo a estos animales. Güey, impactada, totalmente impactada. Es una locura. Es que da para una maldita película de terror, tranquilamente. Tanto miedo le tiene al pinche megalodón. Miren esto. Impactada, totalmente impactada. No toco nunca más agua. Dejemos de lado el Polo Norte para viajar a su opuesto, el Polo Sur, el continente perdido, la Antártida. A diferencia del Ártico, que se trata de una masa de hielo flotando sobre el mar, la Antártida es un verdadero continente. Bajo una capa kilométrica de hielo se mantiene una superficie rocosa que son los restos del continente mesozoico de Gondwana. Esta barrera de hielo nos impide estudiar en detalle el continente antártico, pero a lo largo de los años se han realizado hallazgos increíbles que de verdad dan en qué pensar.
En el año 2006, el satélite de la NASA conocido como GRACE estaba realizando un barrido de la Antártida, estudiando las variaciones del campo gravitatorio terrestre en el extremo sur del planeta. Es entonces cuando el satélite detectó una anomalía, como si en cierto punto el campo gravitatorio cambiase bruscamente. Los escáneres revelaron un mascón colosal debajo de la capa de hielo kilométrica de la Antártida. Mascón es un acrónimo proveniente de la palabra inglesa mass concentration, que hace referencia a una acumulación inusualmente densa de material en la corteza terrestre. Estos mascones se asocian con cráteres creados por impactos estelares, y el cráter subglaciar que encontraron no era otro que el mayor cráter creado por un impacto estelar en la Tierra. El cráter de la Tierra de Wilkes es una herida monstruosa en la superficie terrestre. Estamos hablando de un cráter de 500 kilómetros de diámetro, el resultado de un choque apocalíptico. Por comparar, el cráter de Chicxulub en México es el resultado del asteroide que acabó con los dinosaurios navianos hace 66 millones de años y mide 180 kilómetros de diámetro. Y si este último impacto fue el causante de la terrible extinción de finales del Cretácico, ¿qué pudo causar el asteroide que dejó semejante cicatriz en la Antártida hace cientos de millones de años? Güey, es que, oh, chingada madre, ese creó la vida en la Tierra, güey. Te jodan. Ese nos acomodó como un pinche... Éramos un pinche planetita ya errante y nos hizo cual pelotita acá de billar y nos acomodó en el sistema solar. Ahí está. Una locura. No, una locura. Tremendo. Se ha realizado una investigación a fondo del cráter, más que nada por su difícil acceso y por estar cubierto por una capa de varios kilómetros de hielo, pero las estimaciones de edad sitúan a la formación en torno a hace 250 millones de años, aproximadamente en el límite entre el periodo Pérmico y el Triásico. Esta época coincide con la gran extinción masiva del Pérmico-Triásico, el evento de extinción más severo registrado en la historia de la Tierra, donde desapareció gran parte de la vida. Estamos hablando de la desaparición del más del 90% de todas las especies terrestres. En la paleontología generalmente a este evento de extinción se le asocia con el vulcanismo extremo del hemisferio norte, que fue básicamente poco a poco envenenando y calentando el planeta hasta hacerlo prácticamente inhabitable, a lo largo de 1 millón de años. Pero el cráter de la Tierra de Wilkes es un indicio que no se puede pasar por alto. Algunos científicos han sugerido que este impacto podría haber sido la razón principal de la extinción, mientras que el vulcanismo extremo fue un efecto secundario del impacto. Para hacernos una idea, se calcula que la energía liberada por este impacto tuvo que ser cercana a los 10.000 millones de megatones. Por comparar, la bomba nuclear más potente que conocemos, la bomba Tsar, tiene una potencia de 50 megatones, es decir, este impacto liberó casi 200 millones de veces más energía que la bomba Tsar. Por otro lado, sería 80 veces más potente que el impacto de Chicxulub, del Cretácico, un resplandor 130 veces más brillante que el Sol, alumbrando todo el hemisferio austral. Este impacto fue tan gigantesco que probablemente afectó a la corteza terrestre, desencadenando el efecto dominó sísmico que acabaría con la ruptura del supercontinente de Gondwana a lo largo de millones de años, separando Australia y la Antártida. Básicamente fue tal la magnitud del impacto que partió un continente en dos. Pero a pesar de todo, las pruebas son inconcluyentes. No se han logrado analizar directamente los estratos del cráter, para asegurar que efectivamente el cráter de la Tierra de Wilkes es la causa de la extinción del Pérmico-Triásico. Aún así, debajo del hielo antártico descansa el resultado de un evento monstruoso, un suceso que parece ser cíclico en la historia del planeta. Un recordatorio de que allí afuera, cruzando el vacío, hay una o varias balas que llevan nuestro nombre. Ay, sí, totalmente. Ay, pinche Chenko. Cada vez que uno piensa en el espacio, como que... ahí viene un cráter y nos puede matar. Les pasó a los dinosaurios, ¿por qué no nos pasaría a nosotros? Miren, tanto tiempo pasó. ¿Cuánto tiempo habrán estado los pinches dinosaurios desde que eran... ¿no? Antes de toda su pinche evolución. ¿Qué se piensan? ¿Que se creó el pinche planeta y de repente aparecieron los dinosaurios? No, no, no. Cuenten, ¿cuánto tiempo tienen los dinosaurios? Nos vamos a morir. ¿Eso es lo que quieres decir, Davidchenko? Nos vamos a morir. Güey. Qué horror. Y qué feo que no se pueda como que investigar bien, ¿no? Porque, bueno, nada, condiciones climáticas y el pinche lugar en donde fue a caer eso. Una locura. Una locura. Vista. Vista. Nos vamos a morir. Es lo único en lo que puedo pensar. Cualquier madre nos mata, la chingada. La verdad. La verdad es que, nada, estamos cagados. ¿Qué querés que te diga? Estamos muy, muy cagados. Pero imagínense, igual que fuerte nuestro pinche planeta, ¿no? Porque, mamen, si un meteoro entró y deshizo a todos los pinches dinosaurios, pobrecitos, imagínense esa madre que hizo, güey, partió un pinche continente, me estás diciendo. Creó uno nuevo, dijo, güey. Y reacomodó el mundo.
Ay, no. Es que me imagino el desastre. El desastre que habrá sido, digo, cuando esa madre impactó, ¿no? Porque siento que no sé, nunca presencié la caída de un meteoro, entonces se me hace como que imposible visualizar el caos que habrá sido eso. Y yo podré ver documentales y explicaciones y así, pero imaginarme el caos real de cómo pasó todo, no puedo. Es algo muy, muy complicado para mí. Llega un punto donde mi imaginación no da para tanto. Güey, esto es esas cosas que no me da para tanto. Pensar cómo fue, lo caótico que fue todo eso. Y el desastre que habrá dejado. Ahí está. Oh, qué feo. En este primer puesto nos encontramos lo contrario al puesto anterior, otro de los misterios que oculta el hielo de la Antártida, solo que esta vez no se trata de la marca de la muerte, sino una cápsula de la vida, el lago Vostok, uno de los mayores enigmas de la Tierra. Durante millones de años este lago ha permanecido sepultado bajo casi 4 kilómetros de hielo, intacto, una reliquia aislada del resto del mundo. El lago Vostok lleva entre 15 y 25 millones de años enterrado, sí. A pesar de encontrarse en estas altitudes, este lago antártico todavía mantiene agua líquida, y no estamos hablando de un pequeño lago, sino de una bolsa de agua líquida de 250 kilómetros de diámetro. Su existencia fue revelada en los años 90, no por casualidad, sino por ecos extraños en los radares, señales que indicaban algo imposible, un volumen gigante de agua líquida en el corazón del hielo antártico. ¿Cómo puede existir un lago en un lugar donde las temperaturas descienden por debajo de los menos 50 grados? Claro. Simple, la respuesta está en la Tierra, el calor interno del planeta, atrapado bajo una presión colosal, mantiene el agua líquida. Y entonces surge la pregunta: ¿hay algo vivo ahí abajo? En el hielo extraído justo encima del lago, los científicos han encontrado rastros de ADN microbiano, muy probablemente perteneciente a organismos diminutos, capaces de sobrevivir sin luz, sin productores base como plantas y sin apenas oxígeno, posiblemente alimentándose de minerales, reacciones químicas o energía proveniente del interior de la Tierra. Sí, ahí abajo hay vida, pero seguramente no se parece en nada a la que conocemos en la superficie. Un reino de extremófilos, que quedó separado del resto de la vida terrestre hace millones de años, prácticamente un mundo alienígena. Algunas muestras de ADN bacteriano mostraban una información genética que no coincidía con ningún organismo terrestre conocido. Sergei Bulat, especialista en genética de células eucariotas, mencionaba ya en el año 2013 que sea lo que viva allí abajo, es un tipo de vida que no se presta para identificación o clasificación, y destacó que no pudieron atribuir las muestras a ninguno de los 40 subreinos conocidos en las bacterias. El científico dijo que cuando intentaron aislar los fragmentos de ADN, el grado de similitud no superó el 86%. Recalcó que trabajando con ADN bacteriano, esto equivale a 0. Un nivel de 90% ya indica un organismo desconocido. En la comunidad científica muchos pusieron en duda estos resultados, e incluso hoy en día los resultados obtenidos por el equipo de científicos rusos en el año 2013 siguen sin tomarse del todo en serio. Porque pasa que explorar el lago es un dilema. Perforar hasta él implica un riesgo enorme, contaminar un ecosistema que no ha tenido contacto con el exterior desde millones de años. Cada gota de agua, cada microbio terrestre, podría alterar para siempre este mundo perdido, una delicada burbuja de tiempo que corre el riesgo de explotar con un simple alfiler. Aún así, las mediciones continúan. Los últimos análisis detectaron algo que pone patas arriba todo lo anteriormente supuesto. Se detectaron niveles inusualmente altos de oxígeno, y algunos datos sugirieron la presencia de actividad hidrotermal en el fondo del lago. Si esto se confirma, Vostok no solo sería un lago hogar de un ecosistema primitivo y limitadísimo, sino un sistema dinámico, complejo y sorprendentemente activo. Son estos conceptos los que no solo atraen a los geólogos o biólogos, sino también a los astrobiólogos. Este lago antártico es la maqueta ideal para estudiar cómo podría darse la vida en océanos subterráneos en mundos de hielo. Si la vida puede existir aquí, en la oscuridad, el frío y el aislamiento total, entonces quizá también pueda existir bajo los hielos de Europa, Luna de Júpiter o Encélado, de Saturno. Pero existe otro riesgo a la hora de explorar el lago Vostok. Hay quienes apuntan que este lago prehistórico también puede albergar patógenos aislados por millones de años del resto del planeta, restos prehistóricos de infecciones antiguas. No me refiero a los conocidos virus zombies del permafrost siberiano, sino a bacterias o viruses que nunca han sido conocidas por la humanidad. Organismos que llevan esperando por millones de años nuevos huéspedes formados por millares de células sanas que infectar. Puede que en Vostok se encuentre la llave del apocalipsis. Pero dejando de lado los peores escenarios, el lago Vostok sigue siendo uno de los mayores misterios de la Tierra. Qué miedo. Qué miedo. Qué miedo me da que descubran cosas. Para muchos será
La weá de, ay, qué bueno, descubrir cosas de nuestro planeta que parecían inaccesibles, ¿no? Me da miedo. Porque siento que cualquier cosa va a arruinar la vida como la conocemos. Cualquier weá que toquen, que no se había tocado antes. Y siento que cualquier cosa puede arruinar la vida como la conocemos. Y ya está bastante culera la vida como para que se siga arruinando, ¿no? Igual de esta noticia, güey, díganme que ustedes sí también escucharon esto. O yo me estoy volviendo loca. Pero hubo una época en donde la gente, oh, chingada madre, porque la gente escucha bacteria y virus y se vuelve loca, ¿no? Está bien. A veces están culeros los virus y bacterias, ¿no? Pero la gente escucha eso y se vuelve loca. Y hubo gente en una época que estuvo chingue y chingue. Encontraron el virus zombie. Todos nos vamos a volver zombies. Y era esta investigación, ¿no? Claramente. Se fueron a la Antártida y encontraron el virus zombie y se lo pusieron a un animal y el animal se volvió zombie. Entonces ese animal rabioso de zombie nos va a morder a todos y nos vamos a volver todos zombies. Gente culera. Joder, chingada madre. Igualmente, personalmente me da miedo, güey. ¿Qué querés que te diga? No sé, hay algo dentro mío que dices, güey, por algo, Diosito, porque ante todo la fe, por algo Diosito no quiere que lleguen ahí. Por algo estos lugares están tan fríos, aislados, lejanos, llenos de presión, ¿no? El problema que sea. Por algo estos lugares están en donde están. Y uno no puede acceder fácilmente a ellos. ¿Por qué? Porque no hay que tocar. No hay que tocar, güey. Tuto, malo. Suelte. Deje ahí. Deje los virus. Deje la bacteria. Güey. No hay que tocar. Siento que todo se puede ir a la ñonga muy, muy fácil. En esta vida todo se va a la ñonga muy rápido. Entonces, ¿qué les hace pensar que tocar algo que nunca en su pinche vida vieron va a ser algo positivo? Evidentemente. ¿O no? Ahí está. Me espanta un poquito. Pero al mismo tiempo me fascina que existan estas cosas. Digo, chingada madre. ¿Se imaginan que sí? Debajo de ese lago hay una inmensidad de animales acuáticos que uno ni siquiera sabe cómo se ven, distinto al resto de cosas que conocemos, o tal vez muy parecidos. Uno nunca sabe. La evolución es extraña, pero güey, están ahí abajo, estoy segura que ahí abajo hay seres vivos mucho más grandes que una bacteria. Entonces, güey, sería impresionante, ¿no? Tipo, el pinche descubrimiento del siglo. Y al mismo tiempo digo, no toquen, nos van a matar. Porque todo arruinan, ¿no? Porque ya uno sabe, que uno ve así y dice, ¡ay, qué lindo este animal nunca antes visto! Está para hacerlo a la parrilla. No toquen. No toquen, no vean, no piensen, no nada en esos seres. Güey, qué miedo. Igual, a pesar de todo, hay algo en lo que no puedo dejar de pensar y es en, güey, ¿qué tipo de ser, no? El del puesto 4 fue, sí. ¿Qué tipo de ser agarra un humano, lo abre a la mitad, le saca todo el relleno y deja el cuero colgando en un árbol? No lo puedo entender, les juro. No puedo entender, no puedo explicar, no puedo razonarlo siquiera. ¿Qué es? Un animal salvaje, ¿no? Suele destrozar, ¿no? Tienen sus dientes, sus pinches caninos así, güey. Así los pinches caninos que te destrozan. ¿Por qué estaría un cuero pelado colgado en un árbol en el medio del pinche bosque helado? Es que para mí no tiene sentido. Por más que la idea sea como que, bueno, se volvieron locos, se mataron entre todos estos. Güey. ¿Y cómo explicás lo del pinche cuero ese? ¿Cómo se explica? Y me impresiona con la facilidad facilidad, ¿no? Pero
con esta idea de, bueno, se volvieron locos. Ahí quede el archivo todo. La verga, listo. Se volvieron locos, se mataron entre ellos. Güey. Igualmente hay cosas inexplicables. Bueno, no, rarísimo. Rarísimo, extrañísimo e inexplicable. Eso se me hace una locura. Una locura total. Se lo juro que no puedo pensar en otra pinche cosa después de todo esto. Y nada, este enorme cráter también, ¿no? Una locura total. Una totura total. Una locura total. Lo enorme que es. Y lo oculto por tanto tiempo que estuvo, ¿no? Por algo hay lugares inaccesibles, gente. Por algo uno tiene como que limitantes en esta tierra como para investigar. Miedo. La vida da miedo. Y los polos que están tan desconocidos dan más miedo todavía. Divino. Me encanta. Yeah. Nos vemos, amiguitos de YouTube. Hasta la próxima. Se me cuidan, se portan bien. No hay consejo hoy, güey. Nos vemos. me quedo pensando todavía. Nos vemos, se me cuidan. Bye. Muchas gracias a los miembros del canal. Son que sí fantásticos. Si el video te gustó, dale a like y compártelo con tus amigos. Si no, ¿entendiste?